En el día de hoy nos encontramos en Hong Kong, hemos venido hasta esta isla para probar su comida típica china. En este caso estamos al sur de China. Todo Hong Kong Hong Kong es una movida, tiene su propia capital. Estamos en Victoria, de hecho estamos en la cima, justo en la isla. Y al fondo tenemos la península, vistas que son una puta barbaridad. ¡Qué maravilla! Todo el mundo sube aquí a hacerse sus fotos. Sitio la verdad que recomendado, pero en este caso un servidor graba vídeos de comida. Hemos venido hasta aquí para probar la comida típica, tradicional china, en este caso cantonesa, que es la que destaca de Hong Kong. A diferencia de la comida tradicional china, es que no tiene tanto picante, tantos sabores. De hecho, la comida cantonesa es la que menos sabores potenciados tiene de Asia. Ya hemos estado en muchos países de Asia, sabores muy heavy, comidas muy buenas, y en este caso la comida cantonesa intenta que el sabor salga de los propios alimentos, los propios productos, y si eso pues le ponen especias y demás, pero simplemente como decoración. Vamos a ver qué tal está comida cantonesa, porque es lo que más se asemeja a lo que tenemos en mente como comida china en Occidente. Vamos a ver si es así o no. Así que familia, acompañadme en este nuevo episodio en Hong Kong. Toca bajar, vamos en el tren. Esto lo creó un escocés, empezó a crearlo en 1880 y pico. Recompró los terrenos, era complicado el acceso. Entonces básicamente empezó a crear este tren para que turistas pues empezaran a subir, fuera más fácil el acceso. Esto no tiene que ver con Japón. Aquí hay que meter el hombro, hay que meter el codo para poder que no se te cuele nadie. Todo el mundo quiere pasar por encima tuyo. Así que si quieres asegurarte un sitio, tener que lucharte con los turistas hongkongueños. Aquí empieza el show, se han cerrado las puertas, se abren las siguientes y fijaros todo el mundo cómo empieza a correr. ¡Qué barbaridad! Por ahí, por allá. Pero estos van más tranquilos. Pero antes me he tenido que pelear con algún que otro asiático para poder tener sitio. Aquí estaríamos en la planta inferior, abajo del todo. Encontrarlo es sencillo, simplemente te pones a buscar y ya está. Esos son los premios otorgados. Aquí tiene al mejor restaurante en 2007, mejor restaurante de Hong Kong. Restaurante que lo encontraréis en la guía Michelin, así que pinta bastante bien la cosa. Vamos a ver qué tal está la comida cantonesa. Dentro tienen sus peceras, esto no puede fallar, como buen restaurante chino. Esta se ve bien, o sea, la pecera se ve grande y los peces se ven enormes. Hay algunas peceras de algún restaurante chino que me he encontrado por ahí que es que apenas se ve el agua, o sea, no se ven los peces. No he tenido problema de grabar en ningún sitio y China, bueno, Hong Kong está siendo un poquito complicado. Vamos a ver si podemos grabar con naturalidad sin que no nos pongan impedimentos. Hemos colocado la cámara. Estos son los problemas que no se ven. Os comunico que no sé si este vídeo, si lo estáis viendo es porque se ha grabado, pero yo ahora mismo no sé si se va a llevar a cabo. Restaurante súper grande. Aquí tenemos la carta. Tenemos que ir anotando aquí lo que queremos. Todos los platos vienen con dibujo, así que eso nos salva, menos mal. El dim sum es el plato por excelencia aquí, es el plato más conocido, y aquí hay muchísimas comidas que obviamente yo desconozco. La comida china a mí me encanta, pero ahora mismo aquí yo no veo nada que haya probado en algún momento. Por no veo ni el arroz tres delicias, el rollito con cerdo agridulce, y eso que Hong Kong es el que más se adapta a la comida occidental, por así decir. Y luego hay dos menús, uno por 530 por persona, otro 630, y viene aquí un mix de platos variados. Vamos a preguntarle, nos recomiende 5 platos. Tenemos por aquí agua caliente y el té también está caliente. Té calentito, como si hiciera mal tiempo, ¿eh? Hace un calor. Está suavecito, el té entra muy bien, está rico hasta sin nada, no sé si lleva el azúcar, creo que no. Muy bueno. En general, por lo menos en los países donde he estado, no suelen tomar mucho azúcar los platos, así que punto a favor. Tenemos dos palillos diferentes, estos negros, súper bonitos, y luego tenemos estos dos blancos, no sé por qué dos palillos diferentes, pero ahí está. Y luego hay un palillo de dientes aquí metido. Vamos a ver si nos atienden porque hay un montón de gente. Hello, recommendation?
Vale, nos ha hecho el pedido de esta mujer. Bueno, también hemos pedido cosas que teníamos en mente, que hemos visto por ahí. Así que nada, vamos a probar 100% los platos típicos de Hong Kong. Horario de 11:30 a 3 de la tarde y luego abre a las 6. De 6 a 10. Los únicos occidentales somos nosotros. ¿Tú ves a alguien? Bueno, empieza a llegar la comida. Por aquí tenemos costillas en miel. Está increíble. No se deshace, no está jugosita, pero tiene un sabor espectacular. El toque de miel, increíble. Está como un poquito más hecha, ¿no? Brutal, espectacular. Las mesas todas son grandes. O sea, somos dos en una mesa de 5. No nos han puesto servilleta. Venimos de Japón, estamos acostumbrados a un trato espectacular. Servilletas calentitas o frías, o sea, de papel o de tela. Aquí lo bueno que, al igual que en Japón, no sé si cobran eso. Luego vamos a verlo. Hostia. Va, otro por aquí, salsita. Y aquí van dos. ¿Qué será cada uno? Vamos a averiguarlo juntos. Vale, por aquí tenemos los platos estrella porque hay mucha variedad. El dim sum. Yo creo que este es de cangrejo, pero bueno, hasta que no lo abramos no nos vamos a saber. Tenemos aquí el traductor. Yo creo que este es de camarones. Albóndigas de camarones enteros al vapor. El otro no lo sé. Vamos a probarlo. Sorprendentemente no me está diciendo nada de la cámara, ¿eh? Yo estoy feliz, contento. Vamos a por los palillos blancos, que los otros pues tienen el sabor a miel. Y aquí tenemos la salsita. No sé si será salsa de soja o qué. Y vamos a darle al que creo que es el de camarón. Son súper pegajosos, mira. Buah, flipas. Buenísimo, locura. Son de camarones, se puede estriparlo, hacer un poco aquí aguardadas sin que me maten. Sí, por dentro tenemos los camarones. Dios. Ida de olla. Súper, súper bueno. A ver, he probado muchos, sobre todo en Nueva York, en el barrio chino. Es un vídeo comiendo en el barrio chino en Chinatown, de Nueva York. Y tienen unos también que son increíbles, que es una locura. De momento hemos empezado muy fuerte. Los siguientes, esto de aquí, que no sé de qué serán. Quiero abrirlo. Estos son de carne. Sí, de carne. Yo creo que es cerdo. Súper jugosa, o sea, mirar. Y también increíble, muy buena. Vale, aquí tenemos unas salsas diferentes, súper densas, y yo creo que os ha puesto otra vez la misma. Siguiente, pastel glutinoso frito relleno de carne y verduras. Nos han puesto aquí diferentes salsas, vamos a ver qué tal. Crema de cacahuete, es un pastelito frito, por una parte súper tostada, súper crujiente, por abajo está más blandita, tiene verdura, muy poca carne. Esta salsa supongo será teriyaki. Hostia, la salsa teriyaki esta, vaya espectáculo. Ahí están pastelitos. Bueno, el pastel este, increíble. La salsa teriyaki es una locura. El otro es literal crema de cacahuete, pero el pastel este, bueno, mira, un espectáculo, ¿eh? El pastel este, increíble. Estos que son Ferrero Rocher. Lo sujeta este rollo de bombones. A la traducción es caja de taro. Lo que tenéis aquí arriba, a la traducción es nido de abeja, de taro frita, con relleno de cerdo y champiñones. Tiene pinta de ser súper crujiente. No sé si mojarlo o qué. Yo creo que sí, ¿no? Ya que no está en salsita. Bueno, me matan por aquí, pero bueno, no sé. Tiene una crema por dentro. Es que no sabría decir a qué se asemeja. Es como una croqueta china. O sea, lo más similar puede ser una croqueta por la textura y la cremosidad por dentro. A ver si puedo romperla aquí y no liarla. Me están mirando ahí diciendo, ¿este qué coño es? ¿Veis aquí? Por dentro es que es como una croqueta, el estilo chino. Muy rica, el nido de abeja con todas sus movidas. Siguiente, dim sum. Vamos a darle esta recomendación del restaurante. Ahora mismo parece también de camarones, la verdad. En teoría es de cerdo al vapor, es como cerdo machacado. Esta es la textura por dentro, también muy buena. Antes me quedo con las anteriores, pero mola mucho comer así. Tienes varias de estas. Al cantonés le gusta comer rollo como en tapitas. Pedir mucha comida diferente e ir compartiendo con diferentes tipos de cubertería. En este caso, mira, hay dos palillos. Tiene un sentido para utilizar uno, yo que sé, que tenga salsas y otro para no manchar. Creo que hemos pedido todo y además la camarera nos ha recomendado. Hasta aquí yo creo que bien. Creo que no. Creo que hay que pedir alguna cosita más. Recommendation. Yeah. Typical cantonés. This y this. Ok, perfecto. Two noodles? Yes. Are you sure? Sí. It's okay, no problem, chef. Chavales, si yo he llegado hasta aquí, vosotros también podéis. Soy el claro ejemplo de superación. No tengo ni puta idea de inglés, de chino, de japonés y hemos grabado muchísimo contenido. No te agobies. Tienes un móvil, un poquito de cara y ya estaría. Pero si supieras inglés, o chino, o japonés, o camboyano y demás, perderías menos tiempo. Sería mucho más productivo. Así que un servidor va a aprender inglés. Va a poner las pilas y a cagar. Voy a hacer todo lo en inglés, subtitulado en español. Recomendarme cursos de inglés o algún curso de inglés que quiera contactar conmigo. No habrá mejor publicidad que un servidor aprendiendo inglés
desde cero. No sé si se puede ver por ahí, pero están cambiando la mesa. Están a punto de cerrar. Aquí cierran a las 3, bueno, queda una horita. Dato a destacar, todos son camareras. Y hay gente mayor, ¿eh? En la cocina, por lo que hemos visto, creo que son hombres y las que dan el servicio, o sea, de cara al público, todas mujeres. Pero estábamos hablando del horario, aquí cierran a las 3, pero abren a las 11:30. Por lo tanto, el cocinero tiene que venir una hora antes. Claro, cierra a las 3. Por huevos, el cocinero se tiene que ir un poco más tarde. Cierran de 3 a 6. Pues yo no sé, al final, el que trabaja aquí trabaja todo el días, porque luego por la noche vengan otros trabajadores que lo dudo. O sea, por lo tanto aquí tienen que hacer horas tanto los cocineros como los camareros, ¿eh? Vale, esto es ternera con cebolla, parece cebolleta, ajitos, tiene ahí como unos fideos o son brotes de soja y ternera así en laminitas con una salsa bastante reducida. Miren esto que quema como su muerto. Está muy caliente. ¡Hostia! Un salteado de ternerita, no pica nada, ¿eh? De hecho voy a comerme la guindilla esta. Está picante, no pica absolutamente nada. La comida tradicional china se caracteriza por picar. Esta es la cantonesa y ni un plato ha picado, pero nada, ¿eh? Brutal. Plato, vamos, volvería a comer aquí. O sea, todo lo que he pedido me ha molado y ese está muy bueno. Siguiente plato, los noodles. Aquí están. Hostia, plato enorme, ¿eh? Los noodles, pero otro estilo diferente a lo que hayamos probado en Japón. Fideos fritos con vieira, champiñones, pimiento rojo. Esto sí que parece un nido de pájaro. Os he traído aquí una salsita. Pongo a los fideos súper crujientes. Eso en teoría es la vieira. Hostia, qué rico, como sabe a mar. Esto que no me acuerdo cómo se llama, creo que lo probamos en Vietnam. Ahora son como acelgas. Vamos a probarlo aquí con la salsita. Brutal. No jugosita, tampoco tirando a durita, pero tierna. Y con un toque ahí caramelizado. Por arriba y por abajo está como si hubieran dado un toque a la plancha. Todo lo que hemos probado, súper bueno. Si quieres iniciar en la comida asiática, por lo que sea, dices, es que no me gusta el picante, no me gusta que tenga muchos sabores, es potenciado. La comida cantonesa, platos top y si unos sabores exagerados. Hemos pedido el postre y como están a punto de chapar, van a cerrar, nos han traído la cuenta, $848. Dólares hongkoneses. Hace un total de 100 euros al cambio. He pedido 8 platos, ¿eh? Dejadme en los comentarios qué os parece el precio. Lo bueno que hemos comido súper bien, la verdad. Es un sitio que yo volvería, pero hay muchos sitios por ahí en Hong Kong. Este es el favorito por el chino cantonés. Aquí tenemos un postre que nos ha recomendado, típico de la zona. Esto está licuado, es como un mix de frutas. Esto es frío. Por aquí hay una mezcla de mango, yo no tiene como melocotón. Está espectacular. Lo que predomina el sabor es el mango. Muy rico. Experiencia espectacular. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Vendríais hasta Hong Kong para probar esta comida? Igual la encontráis en vuestro barrio. En general creo que lo que hemos probado lo podéis encontrar. Al final son los noodles, salteado de ternera y demás. Así que hemos comido, la verdad que súper bien. Sitio recomendado si venís por lo que sea a Hong Kong. Esta gran isla. Un servidor se va a inspeccionarla a ver qué nos encontramos por ahí. Nos despedimos de aquí. Sitio increíble. Ahí veis, súper grande. Lo bueno que me han dejado grabar sin ningún tipo de problemas. En algunos sitios son un poquito reacios. Si no estás suscrito, suscríbete a ver si podemos seguir creando contenido por Hong Kong.